vías respiratorias. Ahí tienes a dos enfermedades, al enfisema y a la bronquitis crónica, ¿ya? Los dos albergan esta enfermedad, pero en clínicas y en histopatología son distintas, ¿ya? Pero generan pues tos crónica, ¿no? En el enfisema se va, además la ubicación anatómica es distinta. En el enfisema se afecta la pared del alveolo. O sea, el alveolo se va a destruir, total o parcialmente, en el pulmón. En la bronquitis es una inflamación de los bronquiolos, bronquios, ¿no? De pequeño calibre. Estos pacientes con enfisema generan atrapamiento de aire en el alveolo. Inspiran, pero expiran poco. Su volumen expiratorio forzado en el primer segundo es mínimo, casi nada. Todo se queda atrapado ahí en el aire. El aire se queda atrapado ahí. ¿Cuál es la diferencia del EPOC con el asma? Que esto es irreversible. En cambio el asma tú le das medicamentos y el bronquio se va a volver a desobstruir, ¿ya? Esto ya sabemos que es una respuesta de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? Tipo 1, mediado por inmunoglobulina E. En cambio esto no, esto tiene otra fisiopatología. Ahora vamos a ver. EPOC, obstrucción poco reversible o nada reversible, ¿no? De las vías respiratorias. Ahí tienes estas dos. Incluso ambas pueden existir en el mismo paciente. El principal factor de riesgo para esta enfermedad, porque no es la única, puede ser problemas con los gases de alfa-1 angiotensina. El factor de riesgo del EPOC es el tabaco, ¿ya? Aunque solo 15%, o sea, si cojo a 100 pacientes que tienen EPOC, ¿no? Y los 100 fumaban, perdón, si cojo a 100 fumadores, 15 harán EPOC y el 85 no. Solo el 15% explica que te vaya a dar EPOC. Entonces voy a fumar como yo quiero. Bueno, sí puede ser. Bronquitis crónica. Bronquitis crónica. ¿Qué es la bronquitis crónica? Encontramos en los bronquios grandes cartilaginosos. Hay bronquios grandes, medianos, pequeños, ¿no? Y bronquiolos respiratorios que ya están unidos al alveolo. En los bronquios grandes, hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas, mira, o sea, se agrandan y se vuelven, ¿no?, muy productoras de moco estas glándulas. Aquí está. Recuerden que este es el epitelio que conforma pues las vías respiratorias, un epitelio pseudoestratificado, ¿no?, cilíndrico, ciliado, ¿no?, con zonas de células calciformes, ¿no?, y sus glándulas ahí en el bronquio. Acá está el cartílago de tipo hialino, ¿ya? Con un índice de relación entre el espesor de la glándula y el espesor de la pared bronquial mayor a 0.6. O sea, lo normal es menos de 0.25, 25 entre 100, ¿no? O sea, esto debe ser 25 y esto 100. Pero cuando hay hiperplasia, ellos crecen, llegan a un índice de 6 sobre 100, bastante más. Acá tienes una imagen, ¿no? Igual, acá está el epitelio, acá está el espacio donde están las glándulas y acá está el cartílago, ¿no? Entonces, obviamente que esto es lo más externo, esto es lo más interno y esta es la luz por donde pasa el aire, ¿no? Pasa el aire cuando tú respiras. Normalmente la vía de la epiglotis hacia abajo es estéril. No hay bacterias aquí, no hay nada. Muy bien. Entonces esta glándula se hiperplasia, se hipertrofia, y si es más de 0.6, entonces hablas de que el índice de Rayleigh es positivo. El índice de Rayleigh es positivo, acá te lo muestran como otra forma, B-C sobre A-D. Y si ese índice es positivo, entonces hablan de que ya hay una posible bronquitis, ¿ya? En los bronquios grandes, acá hay una representación, ¿no?, para que te ubiques un poco en esta enfermedad. Acá está el epitelio, mira,
está el epitelio y acá está el cartílago, ¿no? Miren cómo la glándula ocupa bastante espacio, ¿no? Entre el epitelio y el cartílago. Y este es el grosor del cartílago. Entonces, dice que la submucosa bronquial se aprecia muy ensanchada por la presencia de glándulas hiperplásticas que constituyen más del 50% del grosor. Más del 50% el índice de Rey equipara el máximo grosor de las glándulas internas en relación al cartílago. Muy bien. Tabaquismo o contaminantes atmosféricos, dice, más predisposición genética te van a condicionar así, porque el humo contaminante también es una causa. No una causa, un factor de riesgo. Son factores que se suman. Porque un factor de riesgo no es una causa. Un factor de riesgo es una situación que aumenta la probabilidad de que tú hagas algo. Entonces, no son determinantes. Porque puede ser que yo también fume, pero a mí no me dio. O sea, no son suficientes. Tabaquismo o contaminante. Estrés oxidativo, aumento de la apoptosis y senescencia. Células inflamatorias, liberación de mediadores inflamatorios. Hay un desequilibrio entre proteasas y enzimas que eliminan a estas proteasas y va a haber una destrucción del alveolo en el enfisema. Y los pacientes que tienen déficit congénita sin alfa-1 antitripsina, las proteasas van a estar felices. Se trata de un atrapamiento aéreo distal del bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares, o sea, ahí se queda atrapado. En el bronquiolo terminal, respiratorio y los alveolos. Más dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. En su génesis intervienen enzimas elastolíticas, o sea, eliminan a las fibras elásticas, como la elastasa de los neutrófilos. Significa que al alveolo, por algún motivo alguien lo va a estimular, porque ya dije que es aséptico, y él va a llegar hasta el alveolo a querer destruir, ¿no? Y obviamente también a los macrófagos in situ que hay ahí en el alveolo, agentes exógenos, tienes al humo del tabaco como factor y la polución, la contaminación ambiental, agentes químicos, agentes endógenos tuyos, de tu propio ser, que tengas deficiencia de alfa-1 antitripsina o polimorfismos del factor de necrosis tumoral que haga estos llamados, ¿no?, hacia las células polimorfonucleares. Bueno, ¿esto qué genera? Un estrés oxidativo, reclutamiento de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. Tenemos ahí a las metaloproteasas, importantes, a la serina también, y aparte de que las que degradan están muy activas, las que evitan esa degradación están inactivas. Entre ellas, la alfa-1 antitripsina, ¿ya? ¿Qué genera esto? Obviamente, estas células van a estimular que se genere una hipersecreción mucosa, infiltración inflamatoria, y en el parénquima, ¿qué van a hacer ellas? Destrucción, pues, aumento de las proteasas, destrucción del tejido conectivo. Esto es un corte histológico esquemático de una visión microscópica de un alveolo normal. Esto lo están mirando en microscopio, se ven así sacos alveolares, paredes normales. Ahora esto es un alveolo enfisematoso, vea usted, destrucción de la pared, ¿no?, agrandamiento del espacio alveolar por retención del aire, ¿no?, del aire. El humo de tabaco produce inflamación, llega pues el polvillo, ¿no?, los micropartículas de polvo a esta zona, que seguramente estimulan al macrófago. ¿Y por qué está estimulada? ¿Qué hace aquí estos tóxicos? Y viene el neutrófilo, aumenta la actividad de la elastasa, destruye las fibras de la pared alveolar, genera hipertrofia de las glándulas, se secreta moco, eso genera también obstrucción de las vías aéreas con dificultad, disnea, ¿no?, y bastante tos con flema, constricción del músculo liso bronquial. Entonces, en el bronquio, todo esto reduce el flujo, ¿no?, atrapamiento del flujo de aire. Muy bien. Y todo esto genera aumento de la resistencia del pasaje de aire a las vías aéreas. Miren este esquema del Rubin, muy bonito, donde vemos todas las generaciones de partículas del medio ambiente, o si fuera el caso del cigarro, ¿no?,
Miren, aquí tenemos los macrófagos, acá tenemos los polimorfos nucleares y el macrófago alveolar. Recuerda que este es un esquema histológico del alveolo, ¿no? Con su pared de una sola capa celular, perdón, de una sola capa de diferentes células, ¿no? El leucocito tipo 1 y el leucocito tipo 2. Y este es un vaso sanguíneo que está trayendo los macrófagos, ¿no? Y acá, como ven ustedes, tienen al leucocito tipo 1, el tipo 2, perdón, que es el macrófago, ¿no? Vean cómo es que ya adentro, este ya es una visión, esto lo están agrandando, ¿no? Acá gigante. Vean cómo es que el polimorfo nuclear empieza a producir estos gránulos de proteasas. Y miren, acá tenemos lisis sin control del tejido elástico de las elastasas, porque esta pared alveolar tiene que distenderse cuando inspiras y tiene que relajarse cuando expiras, ¿no? Ahí hay un tejido elástico. El pulmón es como un globo. No sé si has visto en la anatomía cuando lo inflan y lo desinflan. Es elástico. Si esto está endurecido como una roca, te va a dar EPIC, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero si esto está destruido, con atrapamiento de aire, te va a dar EPOC. Muy bien. Entonces, acá tenemos la elastasa serina, tenemos metaloproteasas. Estos fagocitos van a reaccionar pues al humo del cigarro, inactivan a la alfa-1 antitripsina. Y esta serina secretada por los polimorfos van a destruir pues ese tejido elástico. ¿Ya? En condiciones normales la actividad de la enzima es inhibida, o sea, de esta enzima, elastasa serina, por la alfa-1 antitripsina. Pero el humo de tabaco directamente o mediante la producción de radicales libres la inactiva. Ellos inactivan a la alfa-1 antitripsina. El peróxido de hidrógeno, el ion superóxido y los polimorfos nucleares. Hay una dilatación, ¿no?, del bronquiolo respiratorio. Acá un tejido, ¿no?, parte del tejido enfisematoso. Vean ustedes, tejido normal, tejido enfisematoso, ¿ya? Por ejemplo, esto es un corte, ¿no?, que está enseñándoles que ya hay dilatación de los bronquiolos respiratorios y acá están los alveolos. Acá una imagen de un enfisema pulmonar, se ve un pulmón negro, bien oscuro. Ya vamos a ver otras imágenes. Tenemos diferentes tipos de enfisema de acuerdo a cómo van a ocupar el árbol bronquial. Si es que ocupa al bronquiolo respiratorio y al alveolo, se llama enfisema pan-acinar. Pan es todo el ácido. O sea, bronquiolo respiratorio. Recuerden que los bronquiolos terminales se diferencian de los respiratorios porque estos están adosados al bronquiolo, ¿ya? Entonces se dilata el bronquiolo respiratorio con los alveolos, atrapamiento de aire y destrucción. En cambio, en el centro lobular solo está afectado el bronquiolo respiratorio, como en esta imagen de acá. Esto sería un centro lobular, ¿ya? Hay el pan-acinar también. Hay centro-acinar, vamos a ver acá imágenes, ¿no? Hay también paraseptales, los que están pegados a la pleura, ¿ya? Miren acá, en esta imagen, vean aquí, centroacinar. Miren cómo estas zonas, ¿no?, de dilataciones llenas de aire, ¿sí? Llenas de aire. Esto de acá es el pulmón del lado derecho y esto es el pulmón del lado izquierdo. Acá está la vértebra con el canal medular y acá la zona anterior torácica. Enfisema paraseptal, miren, acá, te cae un pelotazo, te cae un accidente de tránsito, un golpe, se pueden reventar, ¿no? Se pueden reventar, esto te puede producir enfisema por ruptura. Ya vean, acá que es una imagen igual también, visión macroscópica de cómo se vería esta parte de este pulmón, ¿no? Vean, lo he puesto acá para que lo comparen. Paraseptal. Afecta la parte distal del lobulillo, ductos y sacos alveolares, a esta parte de acá. Ductus y sacos alveolares. De la periferia de la sima. Está en relación con bulas subpleurales y frecuentemente estos paraseptales se van a encontrar ¿en dónde? En pacientes jóvenes van a producir neumotórax espontáneo.
va a haber un dolor intenso en el pecho, ¿no? Va a llegar el paciente de emergencia, ¿sí? Esos son generalmente, pues seguramente por déficit de alfa-1 antitrypsina, ¿ya? ¿Y dónde van a estar? En los campos superiores, acá, en los campos superiores. Miren, esta imagen es esta de acá. Generalmente se da en los lóbulos superiores, parasectales, generan eso. Los panacinares, panlobuliares, ¿ya? Todos los lobulillos, todo, miren, todo el pulmón, todo. Este es parasectal, este es todo el pulmón. Miren cómo se ve, ¿no? Entonces, ahí afecta todo el ácido, es típico del déficit de alfa-1 antitrypsina y está fundamentalmente en los lóbulos inferiores. Entonces repetimos, el panacinar, lóbulos inferiores. El parasectal, lóbulos superiores. Y el centro acinar en la parte central, asino proximal, el pelo respiratorio afecta predominantemente a lóbulos superiores. Pacientes que tengan déficit de alfa-1 antitrypsina, bueno, es por un problema de formación en el cromosoma 14, ¿ya? Producen no solamente enfisema panacinar, sino también cirrosis hepática. No hay quien inhiba, pues, a la elastasa de los neutrófilos, generalmente por herencias, ¿no? Hay más de 70 alelos y tratamiento prolactina. Muy bien, esto es lo mismo lo leen en casa. Acá es un resumen del centro acinar, panacinar, en qué lóbulos generalmente van a afectar y cuáles son las causas relacionadas. Pues el panacinar, ya dijimos que era predominantemente todo el lobulillo, será pues por un defecto de alfa-1 antitrypsina ya congénito, ¿no? En cambio, en el centro acinar, generalmente en esta zona del bronquiolo respiratorio, ya es humo de cigarro y edad avanzada, y parasectal, el joven. Esto es lo mismo. Acá lo que les quieren dar a entender es de que el EPOC, ¿no? El enfisema pulmonar va a dar, acá no es el EPOC, es el enfisema pulmonar. El enfisema, la bronquitis crónica va a dar infecciones neumónicas bastante frecuentes, ¿ya? A cada rato. Va a tener neumonías, etc. Bronquitis infecciosa. En cambio, el enfisema va a ser en los últimos estadios, ¿ya? De la enfermedad, donde va a haber mucha secreción de moco. Muy bien, infección aguda, infección bronquial, y esto genera también inflamación, no destrucción del alveolo, etc. Y es un círculo vicioso que persiste. Acá tenemos dos imágenes representativas con respecto al enfisema y a la bronquitis, ¿ya? Cuando catalogas a un paciente de bronquitis crónica, ya hemos explicado la fisiopatología, ¿no? Cuando hay tos y expectoración crónica, al menos 3 meses al año, durante al menos 2 años consecutivos. Bueno, empezó su tos en enero y se le pasó en mayo. Bueno, le da su tratamiento, le pasa. El año siguiente otra vez, de octubre a diciembre, o de octubre a noviembre. Durante al menos 2 años consecutivos. A. Soplador rosado. B. Soplador azul. El soplador rosado es el enfisematoso. ¿Por qué? Porque hay poliglobulia, ¿ya? Debido a la insuficiencia respiratoria que persiste, generan muchos glóbulos rojos. Son caquéticos, bastante delgados, con un tórax prominente, tórax en tonel. Hay bastante acúmulo de aire en este tórax, ¿ya? Tiene tos, pero no con tanta producción de flema como el soplador azul. A este se le cierran las vías aéreas, ¿ya? No es caquético, suele ser, ¿no?, de consistencia, bueno, sobrepeso, por ejemplo, y le falta el aire, pues, ¿no? Le falta el aire, está azul, el azul abotagado también le llaman, ¿ya? Y este es el soplador rosado, este es el bronquítico y este es el enfisematoso. Acá tenemos la imagen del enfisematoso. Vean cómo el atrapamiento de aire genera un aumento del diámetro anteroposterior.
Esto también genera una rectificación de las costillas, se vuelven horizontales. Nuestras costillas van de arriba hacia abajo, ¿no? Paralelas. Pero en los pacientes enfisematosos hay tanto tratamiento de aire que hay rectificación de las costillas, ¿no? Entonces el diámetro posterior se va a invertir. Ya el diámetro transversal va a ser 1 y el antero posterior a 2 a 1, ¿ya? Muy bien, bronquitis crónica y enfisema. Los bronquíticos son gente más jóvenes, los enfisematosos son personas más ancianas, ¿no? La disnea es leve, en el enfisematoso es intensa, la tos es productiva en el bronquítico, el enfisematoso es tardía, las infecciones son frecuentes en el bronquítico con alta producción de flemas, insuficiencia respiratoria repetida, ¿no? Por eso es que debido a la obstrucción de la flema, por eso es que se le llama azul abotagado, ¿ya? Esta es una etapa terminal porque la poliglobulia le ayuda. El corazón, ¿no? Hacen insuficiencia cardíaca del corazón por el tema pulmonar más frecuentemente en el bronquítico. Resistencia del pasaje de aire es mayor en el bronquítico por la flema, ¿no? Por la alta producción de flema. La retracción elástica en el enfisematoso es baja. ¿Qué ven en la radiografía de tórax de un enfisematoso? Hiperinsuflación, o sea, la placa es más negra de lo normal, es muy negra, muy oscura, y un corazón pequeño, de aspecto diabético, apagado azul y soplado rosado. Esta es una placa enfisematosa, ¿ya? Bueno, una representación esquemática. Vean cómo hay una horizontalización de las costillas, ¿ya? Y una hiperdensidad pulmonar, ¿no? Acá les quieren enseñar cómo se ven los patrones pulmonares radiográficos. Por ejemplo, esto es una placa normal, verde y rayitas negras, costillas. Esto ya es un insuflado. Miren, la forma del pulmón es distinta acá y acá. Y además hay horizontalización. Acá les quieren mostrar en una telectasia, que no voy a hablar qué cosa es, ni de broncograma, ni de nada, porque no están en esta clase. Pero acá el ejemplo del enfisema. Acá es lo mismo para que lean la diferencia entre ambos. Asma. El asma es una reacción, ¿no? De hipersensibilidad tipo 1 mediada por histamina, por inmunoglobulina E, y es reversible al flujo, ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos la inmunoglobulina secretada por el linfocito B que va a activar al mastocito para desencadenar, pues, la reacción de hipersensibilidad temprana, ¿no? Que consiste en vasodilatación, ¿no? Congestión y secreción de moco. Llega el antígeno al bronquio y va a desencadenar toda esta respuesta. Tiene factores predisponentes como la atopía. Los pacientes que ya son intolerantes a los antiinflamatorios pueden ser también que desencadenen asma. Factores causales, llega el alergeno, ¿no? Que puede ser polen, hongos. También los pacientes pueden tomar aspirina o AINES y desencadenar una respuesta reumática, ¿ya? El tabaco, la polución son factores favorecedores y todo ello va a desencadenar, aunque tengas un asma estable o una exacerbación asmática. Los virus también, ¿no? Es muy común en niños escuchar que les silba el pecho ante una parainfluenza, por ejemplo. La obesidad también es un factor de riesgo. El sexo se ve más en varones, y si es que ven mujeres con asma, generalmente ya son personas, mujeres adultas, ¿ya? Muy bien. Los genes implicados en asma, sí, pacientes con mucha atopía, ¿no? Que tengan una hiperproducción de inmunoglobulina E. También tenemos acá. Los que tienen lo mismo, los pacientes que tienen tendencia a producir mucha inmunoglobulina E. Por ejemplo, los que sufren de dermatitis, rinitis, asma. Tienes, en función de la presencia o no de atopía, hay dos tipos de asma, ¿ya? Los asmas extrínsecos y los asmas intrínsecos. Los extrínsecos son generalmente mediados por
Hipersensibilidad de tipo 1, la inmunoglobulina E es extrínseca. Ahí tienes, ves la rinitis, los pacientes que tienen, pues mi papá sufre de rinitis, mi hermano también de urticaria, eczemas, etc. Y el asma intrínseca, que ya es de adulto, ¿ya? Rara historia personal o familiar, nunca le dio asma, nunca tuvo alergias y la inmunoglobulina E es normal. Factores desencadenantes, ahí tenemos la histamina, que es un vasodilatador, tienes los agentes físicos, cuando hacen ejercicio desencadenan. Mi hijito puede hacer ejercicios, por ahora de preferencia no, porque va a desencadenar, podría desencadenar una crisis asmática. Contaminantes en el aire y alergenos, ¿ya? Que van a producir toda esta producción de moco y contracción del músculo liso bronquial, que disminuye el calibre de la luz. ¿Qué va a haber? Bueno, a pacientes va a haber hiperinsuflación, pero el alveolo no va a colapsar, ¿ya? También hay hipertrofia de las células musculares. En el otro había hipertrofia de las glándulas submucosas. Aquí vemos hipertrofia de las células musculares, ¿ya? Va a haber mucho eosinófilo, ya lo hemos hablado, los eosinófilos y descamación epitelial. Acá vemos todos los eventos inflamatorios. Se libera interleucina 8, que van a hacer quimiotaxis, pues, de los polimorfos nucleares, de los linfocitos, ¿no? Va a haber hiperplasia con hipersecreción también, y no solamente de la glándula mucosa, sino del músculo liso bronquial, activación de linfocitos que van a producir citoquinas, activación de linfocitos B, producción de inmunoglobulina E, y finalmente reclutamiento de mastocitos y eosinófilos, los mastocitos en la respuesta aguda y estos en la tardía, que es a partir de 2 horas en adelante, ¿ya? 2 horas en adelante. Acá vean cómo es que los linfocitos, ya después de que han sido reclutados, generan interleucina 4, interleucina 5, y en pacientes con asma grave hay reclutamiento o predominio de los linfocitos TH2, ¿ya? Acá esta imagen está explicando lo mismo, llega el alergeno, como por ejemplo el polen, ¿no? Activa a las células dendríticas, que son presentadoras de antígenos, lo presentan en sangre, lo presentan al linfocito T, él activa el B, él reproduce la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se une al mastocito, el mastocito en una primera instancia genera todo esto que está acá, pero también en la respuesta tardía por la interleucina 1 va a hacer taxis de los eosinófilos, ¿ya? Eosinofilia, las respuestas alérgicas liberan gránulos y mediadores inflamatorios. Vean cómo hay una pérdida del epitelio con una alta producción de moco en el asma y reclutamiento de muchas células inflamatorias, ya, vías respiratorias en el asma. Esto es una normal y esto es una con asma, mocos, células, eosinófilos. También infiltración, ¿no?, del subepitelio, y acá no se ve, pero debería haber hipertrofia del músculo liso bronquial, ¿ya? También se activan respuestas vagales por los mastocitos. Recuerden que el nervio vago va a producir broncoconstricción del músculo liso, ¿ya? Broncoconstricción del músculo liso. Los alergenos, los virus también, acá si llega acá el virus de la parainfluenza va a desencadenar todo este circuito de inmunoglobulina E, ¿ya? Hay también la triada de ASA o triada de Vidal, que afecta al 10% de los asmáticos, donde ves asma, pólipos nasales e intolerancia a los aires. Neumonías. Tenemos adquiridas en la comunidad nosocomiales y las que están en las casas de cuidado de reposo, ¿ya? Muy bien. La patogenia. Bueno, la patogenia es de que normalmente las vías respiratorias bajas son estériles, pero la microflora o bucofaringia va a descender a este tracto. Generalmente lo hace, pero nuestro sistema inmunológico los van a lisar y fagocitar de manera efectiva. Ya cuando pasa el tiempo y ya llegamos
a la ancianidad, los pacientes tienen mala limpieza oral, además también las microaspiraciones que se dan ya no tienen la misma eficiencia inmunitaria, ¿no? Entonces los patógenos van a proliferar. Va a haber depósito de estas bacterias en la inmunidad humoral. Muy bien. Entonces el movimiento de los cilios permite que sean arrastrados hacia la orofaringe. Claro, una vez que la bacteria llega, los cilios lo van a llevar hacia arriba de manera, ¿no?, ascendente y ya los tragamos, ¿no? Eso siempre ocurre durante las noches, ¿ya? Durante las noches. Todos estamos haciendo microaspiraciones, todos, pero no nos da neumonía. Si este mecanismo de defensa fracasa, el patógeno se deposita en la superficie alveolar, donde las células fagocitarias, los macrófagos alveolares y la inmunidad humoral, linfocitos T, ¿no?, son encargados de eliminarlos. Si fallan todos estos mecanismos, el inóculo, o sea, si tu defensa es muy mala o el inóculo es muy grande, entonces viene la neumonía, ¿ya? Los microorganismos pueden invadir a través de secreciones orofaringeas, inhalación de aerosoles. Claro, la neumonía también te puede dar por tuberculosis, por ejemplo. Van a toser, esas gotitas de flujo van a llegar a tu vía respiratoria. O sea, no todas las neumonías son porque te tosen en la cara. Las virales sí, las tuberculosas sí, pero las neumonías bacterianas por estreptococo no. Esas te las produces tú mismo, mediante tus propias microaspiraciones. No es que abrí el refrigerador helado o porque me comí la Coca-Cola helada. No, eso no es causa de neumonía, por favor. Y eso es para los pacientes. Pero tú ya sabes que la neumonía es una microaspiración. ¿Por qué le dio eso a mi papá? Seguramente tomó la cita y le dice, sí señor, la Coca-Cola ha sido. Ya no le dé Coca-Cola. Tratamiento, no le dé más Coca-Cola. No, no es eso. Inhalación de aerosoles. Bueno, diseminación hematógena también, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, un absceso o eres usuario de drogas endovenosas y te inyectas pues el estafilococo, ¿no?, que viaja a la sangre, el estafilococo. Muy bien. Etiología. Tienes al micoplasma. Oye, la neumonía típica. El micoplasma genera la gran, común y famosa neumonía típica entre los 5 y los 18. Tengo tos, doctora, ya 3 días. ¿Tienes fiebre? No. ¿Tienes flema? No, pero me da mucha tos. Micoplasma. Muy prevalente, ¿ya? En menores de 6 meses, bueno, enterobacterias, todas estas son las bacterias que pueden generar pues neumonía. La legionela en el contexto de hoteles, balnearios, edificios por alto contenido de agua, la humedad, perdón. La Klebsiella que se puede ver en pacientes alcohólicos, anaerobios, siempre los anaerobios asociados a patologías neurológicas, porque son pacientes que están postrados en la cama y generan reflujo de la vía gástrica, ¿no?, por vómitos que se regresan y hacen broncoaspiración. La microaspiración de las orofaringes, que estamos hablando del estreptococo, no estamos hablando, por ejemplo, del COVID, no estamos hablando de la influenza, no estamos hablando del estafilococo, no, del estreptococo y también de la hemófilus influenza, que van a colonizar pues, ¿no?, nuestro cuerpo. La vía hematógena ocurre en neumonías en contextos de endocarditis infecciosas. ¿Ven? Ya están aprendiendo cuáles son por microaspiraciones, cuáles son por vía hematógena. Y los aerosoles, ¿no? Tuberculosis, te di un ejemplo. Otros, legionela, Klebsiella, etc. Algo. Hola, licenciado, buenas tardes. Dígame, por favor. No, licenciado, ya no he ido. Mañana voy. Porque ya se puede por mañana en la tarde. En la tarde, 2. No, el día de mañana tengo cirugía programada. Por eso es que no voy a estar. A partir de las 2. Ah, sí. Ya, listo. Ya.
Neumonías, ahí tienes, la neumonía tiene estadios, ya tienes el edema, la hepatización roja y la hepatización gris. La hepatización roja se caracteriza por el alto ingreso de glóbulos rojos y polimorfos nucleares. Ojo, hepatización roja. Y la hepatización gris, pasado el tiempo, ya con la cicatrización, predominan los macrófagos y la fibrina, ya la fibrina. Esto es lo mismo. Vamos a ver, neumonías alveolares, ya las neumonías en el alveolo dan un síndrome típico. Miren, da una condensación, ¿no?, de un lóbulo, generalmente, porque no siempre es así, suelen ser del lado derecho porque el bronquio es más vertical, ¿ya? Más vertical. Da una zona radiolúcida. Cuando es negro, cuando es negro como el enfisema se llama radiolúcido. Y cuando es blanco como la neumonía se llama radiopaco, ¿ya? Ahí tienes al estreptococo, a la Klebsiella, ¿ya? Acá te están dando un ejemplo, mira, de una neumonía, ¿ya? Va a haber fiebre, esputo purulento, es muy estrepitoso, inicio brusco y dolor, hasta puede haber dolor pleurítico por contacto con la pleura parietal, ¿ya? Muy bien, la bronconeumonía es distinta, mira, es multifocal porque los bronquios varios pueden estar afectados, ¿ya? Esta es una neumonía, todos los alveolitos de un lóbulo, generalmente del lóbulo derecho. Y esta es una bronconeumonía, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Síndrome típico, ejemplos, los estafilococos, porque estos llegan por vía sanguínea, ya no llegan por vía respiratoria, llegan por la sangre, por vía hematológica, estafilococos. Otra causa de bronconeumonía, sí, las pseudomonas, pues de pacientes hospitalizados, ¿ya? Neumonía por pseudomonas, viajan a la sangre la pseudomona o colonizan, ¿no?, estas zonas del bronquiolos respiratorios y alveolos. También es muy estrepitosa, fiebre elevada, esputo purulento, inicio brusco, dolor pleurítico. Neumonía intersticial. Ahí tienes al Mycoplasma pneumoniae, y al Mycoplasma pneumoniae que da las neumonías atípicas. Paciente diagnóstico neumonía típica. Es un paciente que o no tiene fiebre o febrícula, no tiene tos, no produce tose, no más de 2 semanas, y tienes que descartar tuberculosis, ¿ya? Ausencia de dolor torácico, entonces tratamiento para el micoplasma, acitromicina, macrólidos, curso prolongado, febrícula, pérdida ponderal. Ya, estos son ya neumonías de tipo necrotizante. Mire, se forma un absceso con un nivel acá de pus. Acá también ustedes pueden ver, ¿no?, el absceso pulmonar, ya es un necrotizante. Están necrotizando al parénquima pulmonar. Ahí tienes a los anaerobios, aspirativas, ¿no? Los anaerobios vienen de la vía gastrointestinal. Neumonías aspirativas. ¿Quién se va a aspirar? El que no está neurológicamente consciente, ¿ya? El neurológico. Muy bien, otros que den que no sean anaerobios, pues también los estafilococos, así como la bronconeumonía, también puede dar neumonías necrotizantes en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, diabéticos, cancerosos, etc. Esto es una condensación pulmonar, vean, como es una placa, donde hay contenido líquido de los alveolos. Esa es la sustentación, porque los alveolos están llenos de aire, por eso el rayo pasa, traspasa, pero si está lleno de inflamación, hepatización roja, el aire no va a pasar y se va a ver blanco, radio opaco, ¿ya? Ya vimos inhalación directa por aspiración, ¿no?, y por vía hematógena. Muy bien. Esto genera una alteración de la ventilación porque el alveolo no está ventilado, pero sí está perfundido por la sangre, ¿ya? No está ventilado, hay un shunt. Y eso va a generar limitación de la expansión torácica, ¿ya? Muy bien, estos son, no voy a preguntar esto es semiología, pero lo pueden leer si es que fuera para su caso clínico, ¿ya? Muy bien, acá tienen trastornos, esto es POC y enfisema para que lo lean. Insuficiencia respiratoria, que es la última parte, ya vamos a ir al concepto. Bueno, en la insuficiencia cardíaca hay una alteración entre, o el alveolo está bien ventilado, pero no está perfundido, o es que, por el contrario, sí está ventilado, pero no llega a sangre, no está perfundido, ¿ya? Pueden presentar
presentarse en personas sanas o como enfermedad aguda o un traumatismo. Ejemplos: tienes la insuficiencia respiratoria hipoxémica, o sea que hay poco oxígeno, o la que más bien es hipercápnica, hay mucho CO2 en los gases arteriales, ¿ya? Ejemplo de hipoxémica, ya vimos el EPOC, por ejemplo, el EPOC, ¿ya? Porque no llega pues el aire, está obstruido, ¿no? Por la bronquitis, por el EPOC y la bronquitis. Enfermedad pulmonar intersticial difusa, el paciente no puede expandir bien el pulmón. Las neumonías te dan insuficiencias hipoxémicas por ocupación del alveolo de toda la hepatización que ya hemos visto en su momento. Las insuficiencias hipercápnicas se deben a la obstrucción de las vías aéreas. Por ejemplo, un atragantamiento, ¿no? Una epiglotitis donde el aire no puede pasar, tumores que generen obstrucción del pasaje de flujo. Entonces el paciente genera un aumento del CO2 porque el metabolismo sigue trabajando, el CO2 se sigue produciendo, ¿no? Y ese CO2 se sigue acumulando, pero no puede salir a través del alveolo, ¿no? Y se acumula. Muy bien. Puede haber fallo en una o ambas de las funciones del intercambio gaseoso, oxigenación de la sangre venosa mixta o eliminación del dióxido de carbono. Ya puede producirse que la función del sistema consiste en dos aspectos, ya sabemos: ventilación y perfusión, intercambio de gases y ventilación. Vamos a ver tipos. Tienes la tipo 1 y la tipo 2, y hay tipo 3 que es mixta, pero para pregrado solo voy a hacer tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la hipoxémica, secundaria a la falla de la función pulmonar. ¿Cómo lo diagnosticas? Presión arterial de oxígeno en el AGA menos de 60 milímetros de mercurio, lo normal es más de 60. Y la tipo 2 es insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Por qué es hipercápnica y hipoxémica? Porque obviamente también va a haber hipoxemia, pero predomina el aumento del CO2. Acá no. ¿Cuánto es el CO2? Es hasta 45 lo normal. Aquí va a tener más de 50. Hipoxémica. Dos factores principales de la disminución de la presión arterial de oxígeno. No está llegando el CO2, el O2, perdón, al vaso. Las áreas son perfundidas, como vemos acá, pero no ventiladas. Ejemplo, una neumonía. Esto es una neumonía, mira, está lleno de inflamación, ¿no? Entonces, sí se perfunde, pero no se ventila. Es un ejemplo de insuficiencia respiratoria. Otro, edema pulmonar. Edema pulmonar, ¿ya? Ahora, las áreas son ventiladas, pero no perfundidas. Bueno, imaginemos pues una trombosis pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar masiva puede ser, o segmentaria, donde la sangre no llega, entonces no hay perfusión, la sangre no se está oxigenando, se sigue quedando como sangre venosa. Y bueno, ni siquiera pasa porque está obstruido, ¿no? La hipoxémica, las áreas son, vamos a ver las que son perfundidas pero no ventiladas. Entonces ahí tienes al EPOC, ¿sí? El EPOC genera retención de aire en ese alveolo que está destruido y además también retiene dióxido de carbono, ¿ya? Al reducir la ventilación alveolar tiene como consecuencia aumento del CO2 de manera crónica, pero su principal inicio fue disminución de la ventilación. Mantener una tasa de ventilación alta evita de modo eficaz la hipercapnia, es cierto. El flujo alto de oxígeno podría disminuir el impulso respiratorio y producir un incremento de CO2. Estos pacientes con EPOC severos no es bueno darle mucho oxígeno, ya que el alto consumo de oxígeno le dice al bulbo raquídeo de que no ventiles más porque estás haciendo hiperoxia, ¿no? Y bloqueas la expiración, ¿no? Y eso puede también generar retención de oxígeno en un paciente con EPOC. En insuficiencia respiratoria las áreas son perfundidas pero no ventiladas. Ejemplo, donde no puede haber perfusión. Un paciente que tenga un problema cardiovascular, ¿no? Con reducción del gasto cardíaco. ¿Qué más? Una disminución del gasto cardíaco provocado por un infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? Que va a generar una disminución de la perfusión.
También áreas del pulmón que son ventiladas pero no perfundidas. Otros ejemplos tienes, por ejemplo, disminución de los gases entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. Tienes ahí, por ejemplo, el EPI, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el edema agudo del pulmón, ¿sí? Y la neumonía. En cuanto a la hipercápnica, tienes pacientes que van a tener un alto acúmulo de dióxido de carbono en la sangre. Estos pacientes, ejemplos tienes, por ejemplo, los que no pueden ventilar bien, ¿no? Imagínate un paciente con sobredosis de medicamentos como el diazepam, por ejemplo, como el alprazolam, que van a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿no? Y eso genera que se acumule el CO2 en estos pacientes. Un paciente con distrofia muscular de Duchenne, donde el paciente tiene una parálisis, ¿no?, de los músculos esqueléticos y no puede expulsar el CO2. Una exacerbación del EPOC, trastornos de una escoliosis grave, tienden a, o cualquier cosa que deprima el centro respiratorio, como por ejemplo las lesiones cerebrales también. Enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, donde hay una lesión autoinmunitaria a la segunda neurona motora. Estos pacientes no pueden respirar porque la médula no envía bien las señales hacia los intercostales, entonces generan retención de CO2, ¿no?, por disminución de la distensión pulmonar. Entonces, casi siempre primero empieza a haber un aumento de CO2, ¿sí?, hasta que esto hace que pueda incluso duplicarse el valor del CO2 y empieza a ocasionar hipoxemia, por eso se llama hipercápnica hipoxémica. Muy bien, chicos, eso es todo. Tengo ya que retirarme, vamos a tomar la lista, ¿ya?